Shalom Javerín, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos sean de nueva cuenta a esta serie de los 26 principios de fe. En esta ocasión tenemos el abordaje del principio número 9. Vamos a dar inicio a lo que vendría siendo esta serie, no sin antes hacer nuestra verajá correspondiente. Con la bendición del cielo, bajo la autoridad de nuestro santo maestro Yeshua HaMashiach y con la bendición y autoridad de nuestro Rabbi Manuel Ben Yosef, vamos a iniciar esta clase. Muy bien. Vamos a ver qué nos dice el principio número 9. El principio número 9 nos indica: creemos que Yeshua ya vino como siervo sufriente y se ocultó. Será enviado como rey de Israel, restaurará la justicia y la paz en el mundo. Muy bien. Vamos a empezar. ¿Qué es la función? ¿Cuál es la función del Mesías? La función principal del Mashiach, Ben Yosef, es la redención espiritual a través del sufrimiento. Para quien no conoce la Torá, la redención significa liberar al ser humano de su esclavitud espiritual, de aquel pecado, del exilio de la presencia divina y del estado de la separación de su Creador. Recordemos que desde la caída del hombre, el mundo está roto por el egoísmo, la idolatría, la injusticia. Por eso el plan del Eterno, el Dabar, incluye una restauración profunda tanto del alma individual así como del orden universal. Esta redención tenía que hacerse porque la humanidad por sí sola no podía volver a Hashem sin ayuda. Entonces, para esto necesitaba de un redentor. El sufrimiento del Mesías tiene un sentido profundo. No es un castigo, sino es una identificación. Él carga el dolor del pueblo, como lo hizo Moshe cuando intercedía, como lo hizo Yosef cuando perdonó. El Mashiach Ben Yosef representa al Mesías que viene con humildad, como un siervo obediente al propósito del cielo, que está dispuesto a sufrir junto con su pueblo y así abrir el camino para la redención final. En pocas palabras podemos decir que es el puente entre la justicia divina de Hashem y la compasión incluso celestial. Uno de los salmos que nosotros podemos leer es el Salmo número 22. Este salmo en particular tiene un profundo sentir. Una de las preguntas es: ¿el Salmo 22 es entonces acaso un texto profético para Israel? ¿Por qué se dice esto? Dentro del Salmo, ahora que tengan oportunidad de leerlo, hay un cambio de tono entre la segunda mitad del Salmo, que se convierte de un lamento a una alabanza, y se ve incluso el reflejo de la resurrección y de la redención en el propio Salmo. En este salmo podemos nosotros encontrar una autenticidad de ese dolor. El salmo valida el sufrimiento del ser humano como parte de esa experiencia espiritual, sin ocultarlo ni minimizarlo. Incluso también el salmo da una esperanza en medio de la oscuridad. A pesar del abandono percibido, el rey David mantiene su fe y su fidelidad ante Dios. ¿De quién habla el rey David en este Salmo 22? De un mismo Mesías, primero con un objetivo, el Mesías sufriente, y es escondido por el Eterno y que después vuelve a aparecer como un Mesías rey. Incluso Isaías 53, que es un versículo bastante interesante, un capítulo completo lleno de versículos con muchos secretos escondidos en él. Se escribió incluso muchos años después que el Salmo 22. Entonces,
Durante muchos años el capítulo de Isaías 53 muestra un sufrimiento expreso y una muerte, así como un plan de redención para Israel, una representación del Mesías en su fase de siervo sufriente para nosotros que creemos en Yeshua. ¿Qué dice Isaías 53? Isaías 53 a grandes rasgos describe a un siervo que es despreciado, que es rechazado y lleno de dolores. Afirma que fue traspasado por nuestras rebeliones y que por sus heridas fuimos sanados. El siervo no abrió su boca durante el sufrimiento, fue como un cordero que fue llevado al matadero. Aunque él no cometió ningún pecado, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. Esto es lo que en resumidas cuentas nos dice Isaías 53. Pero ahora que tengas la oportunidad de desmenuzarlo poco a poco, te vas a dar cuenta que efectivamente de quién está hablando ese capítulo de Isaías 53. Pero recuerda, para poder entenderlo, te sugiero no solamente leer el capítulo 53, sino empezar incluso desde el capítulo 50 para que vayamos dándole contexto y no terminar en el capítulo 53, sino incluso alejarnos hasta el capítulo 55 para darle un contexto general y entender en realidad el centro que es Isaías 53. ¿Qué características tiene Yeshua ben Yosef? Es humilde, sin esplendor exterior. Esto lo encontramos en Isaías 53:2. Es rechazado por su pueblo. Isaías 53:3. Es un hombre de dolores que ha experimentado un sufrimiento. El Salmo 22 de nueva cuenta. Obediente hasta la muerte. Filipenses 2:8. La interpretación netzarita. Identificado con la figura de Yosef, el justo, quien también fue rechazado por sus hermanos, recuérdalo, enviado a un exilio a Egipto y después se convirtió como un instrumento de salvación. Ahora, este Ben Yosef tiene una misión, sí. ¿Cuál misión? El cumplir el papel del siervo sufriente, que está profetizado en Isaías 53. Sufrir una expiación por los pecados del pueblo, como un sacrificio vivo y consciente. Aunque no es una sustitución penal, sí es el portador del dolor colectivo. Ser rechazado para luego ser reconocido en su gloria. Mostrar el camino del arrepentimiento, la teshuvá y el retorno del Padre. Plantar la semilla del reino en el corazón de los humildes. Esa es su misión de Yeshua ben Yosef. ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta manifestación es abrir la puerta de la misericordia antes que la del juicio final, enseñando específicamente a Israel y a las naciones la naturaleza compasiva del Eterno, la parte misericordiosa, y dejar como testimonio del amor que Él entrega. La finalidad última o el propósito es reconciliar al mundo con su Creador mediante el sufrimiento de aquel Redentor, como está escrito. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Yeshayahu, Isaías 53:5. Y también, porque también el Mesías padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Elohim. Primero de Kefa, primero de Pedro 3:18. Yeshua cumplió con este rol en su primera venida, como está escrito. No vino para ser servido,
sino vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Esto lo encontramos en Matillahu 20:28. Pasajes como Mateo 8:17 y como Hechos 8:32 al 35 hacen referencia directa a Isaías 53. Vamos a ver. Mateo 8:17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Ahí te dejo que puedas echarle un ojito a Hechos 8:32 y 35, que hacen una referencia directa a Isaías 53. ¿Existen textos proféticos del Tanaj? Sí. Para Mashiach ben Yosef, el siervo sufriente. Isaías 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. Zacarías 12:10. Y mirarán a mí, a quienes traspasaron, y llorarán por él como se llora por un hijo único. Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Horadaron mis manos y mis pies, contaron todos mis huesos. Muy bien, hasta ahorita solamente hemos visto la parte del Mesías como Ben Yosef, quiere decir como hijo del hombre. Ahora vamos a ver la contraparte del Mashiach ben David, el rey reinante. ¿Cuál es la función de este rey reinante? La función del Mashiach ben David es la restauración del reino de Hashem en la tierra, tanto a nivel espiritual como político. Él no solo va a traer el orden social justo, sino que también establecerá la soberanía del Eterno sobre toda la creación. Su reinado será la manifestación visible de la voluntad divina en el mundo y la culminación de todas las profecías mesiánicas. Como un redentor político, consolidará la nación de Israel bajo un liderazgo justo, venciendo a sus enemigos, unificando a las tribus. Como un redentor espiritual, va a revelar la gloria de Hashem al mundo, erradicando la idolatría, la injusticia, la falsedad, trayendo el conocimiento de Elohim como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9. Mashiach ben David actuará como un legislador, como un maestro de Torá, como un rey. Él será la encarnación de la justicia, restaurando el Sanedrín, la pureza ritual, la santidad del pueblo. No reinará como un tirano, sino como un pastor real que guía con firmeza y compasión. Su misión será preparar el mundo para la plenitud del Olam Haba, el mundo venidero, haciendo que todas las naciones reconozcan la unicidad del Creador y que Jerusalén sea el centro espiritual del mundo. Bajo su liderazgo se cumplirá la visión de los profetas. De Sión saldrá la Torá y la palabra de Hashem desde Jerusalén. Isaías 2:3. Por lo tanto, su propósito no va a ser solamente político, ni meramente espiritual, sino va a ser escatológico. Quiere decir, traer el desenlace de la historia humana bajo el gobierno de Hashem. Como está escrito, el Eterno será rey sobre toda la tierra y en aquel día Hashem será uno y su nombre será uno. Zacarías 14:9.
¿Qué características va a tener ese Mashiach ben David? Va a ser un rey sabio, justo y temeroso del Eterno. Isaías 11 del 2 al 5. Va a ser un guerrero y un juez de las naciones. Zacarías 14, el Salmo 2. Va a ser un defensor del oprimido, un destructor del malvado, y como está escrito, y herirá a la tierra con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará al impío. Isaías 11:4. Va a ser un conocedor profundo de la Torá y líder de todas las tribus de Israel. Como está escrito, he aquí que reinará un rey con justicia, y será la fidelidad el cinturón de su cintura. Isaías 11 del 1 al 5. Y también, mi siervo David será rey sobre ellos, y todos tendrán un solo pastor. Yehezkel 37:24. ¿Quién destruirá la idolatría de la tierra? Como está escrito, y quitaré de la tierra todos los nombres de los ídolos, y no serán recordados jamás. Zacarías 13 al 2. Libertador de Israel y protector, como dice el profeta, he aquí que vendrá tu libertador, el Santo de Israel. Isaías 41:14. Ahora bien, ¿qué propósito va a tener Mashiach ben David? Su propósito va a ser cumplir la redención completa, Geulah Shelema. A diferencia de su primera venida como siervo sufriente, donde él se ocultó, ahora vendrá revelado con poder y gloria, como dice Daniel 7 del 13 al 14. Y vino como un hijo de hombre, y le fue dado el dominio, la gloria y el reino. Yeshua, según la Emuná Netzarita, cumplirá esta manifestación en su regreso, reinando 1000 años y luego entregando el reino al Eterno. Esto lo podemos leer en 1 Corintios del capítulo 15, del 24 al 28. ¿Existen textos proféticos del Tanaj sobre Mashiach ben David, el rey reinante? Sí. Podemos encontrar Isaías 11, del 1 al 10. Saldrá un retoño del tronco de Yishai, juzgará con justicia a los pobres. El lobo morará con el cordero. Miqueas 5:2. Y tú, Beit Lehem Efratá, de ti saldrá el que será Señor de Israel. Zacarías 14 describe al Mashiach como un rey sobre toda la tierra, trayendo justicia universal y santificando a Jerusalén. ¿Qué nos dice la tradición oral? En la tradición oral podemos encontrar a los dos Meshihim, es decir, a los dos Mesías. El Talmud Babli, en su tratado Sukkah 52a, nos dice: el Talmud habla explícitamente de Mashiach ben Yosef, quien muere en batalla y es llorado por todo Israel. ¿Por qué lloran? Porque el Mashiach, hijo de Yosef, fue asesinado. En contraste, el Mashiach ben David será quien restaure el reino de Israel, venza a los enemigos de Hashem y reine la paz. Muy bien, ahora tenemos el cumplimiento de Yeshua según la Emuná Netzarita. Ya vino como Mashiach ben Yosef. Fue enviado en humildad. Sufrió y murió por el pueblo. No fue reconocido por muchos de su generación.
se ocultó el tema de Hesher Panim, ocultamiento de su identidad mesiánica. Pero vendrá como Mashiach ben David. Regresará en gloria, montado en las nubes. Daniel 7, 13 y 14. Gobernará a las naciones con vara de hierro. Teilim 2, 9. Reinará desde Sión, estableciendo justicia y paz. Y finalmente entregará el reino al Eterno. Primera de Corintios 15, 24 al 28. Ahora, el origen profético de la dualidad mesiánica. Este concepto no es una invención del netzarismo, sino una herencia del pensamiento profético y hasídico. ¿Qué dice el Midrash Bereshit Rabbah 75:6? Dos redentores fueron levantados para Israel, uno Yosef y el otro David. El nombre Yosef representa al redentor humilde, rechazado por sus hermanos, pero que luego los salva. ¿Qué aplicación espiritual podemos tener de todos estos conceptos? Creer en este principio implica aceptar que el Mesías no es una figura mitológica, sino fue un enviado real de Hashem con un propósito doble. Que la historia de la redención aún está en curso porque vivimos entre las dos manifestaciones del Mesías. Que nuestra responsabilidad ahora es reconocer al siervo que ya vino y prepararnos para el Rey que viene y ser partícipes en su obra redentora. Esa es la aplicación espiritual que podemos obtener de este principio. Creemos que Yeshua ya vino como Yeshua ben Yosef, un siervo sufriente, se ocultó y va a ser enviado como Yeshua ben David, como el rey de Israel, que su propósito va a ser restaurar la justicia y la paz en el mundo. Con esto estamos argumentando, con todas estas referencias que dimos, nuestro principio número 9. Es un principio muy importante, es un capítulo 53 que debemos de analizar, no literalmente, porque hay muchísimo abajo de esas palabras. Debemos de esclarecer, de interpretar línea por línea, para poder entender y justificar que efectivamente el Mesías que ya vino con el propósito de ser un Mesías ben Yosef, un siervo sufriente, y que vendrá de nueva cuenta en su segunda venida como un siervo de Hashem para ser un rey y preparar el Shabbat milenial. Con estos Javerim estamos dando el término al principio número 9. Ya tenemos nuestras referencias, que sugiero las vayan anotando, porque son muchas, pero especialmente se centran en el capítulo 53 de Isaías y en el Salmo 22. Para demostrar que efectivamente nuestro Mashiach ya vino y tendrá una segunda venida. Recordar que llevamos 9 principios muy fundamentales. Todavía nos faltan bastantes principios para poder dar a conocer lo que vendría siendo nuestra fe completa. Próximamente, siguiente sesión, vamos a tener
el abordaje del principio número 10 y viene nuestro segundo test para ver qué entendimos de los últimos 5 principios. Javerim, les deseo un excelente día, una excelente tarde, una excelente noche, depende el tiempo en la cual vean esta sesión. Nos estaremos viendo pronto. Su amigo desde la Ciudad de México, Betzalel Ben Immanuel. Shalom, shalom.